Señor, te damos gloria, te damos honra, te damos exaltación, amado Rey, en esta hermosa, en esta bella tarde, Dios. Eres Dios grande, maravilloso, poderoso. Dale una fuerte alabanza al Rey de la gloria, al Espíritu Santo de Dios, el cual se encuentra en este lugar. Oh, bendito seas, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Amén, gloria a Dios. Muy buenas noches. Dios les bendiga en esta hermosa, en esta bella noche. Centro de avivamiento, sol de justicia, presencia del Espíritu Santo de Dios. Te da la bienvenida a este servicio, a esta palabra de bendición para tu vida, para tu familia. Bendito sea el nombre de Jehová. Vamos a orar en esta hermosa, en esta bella hora, para colocar esta palabra de parte de Dios y en las manos del Señor. Ahí donde estás, ahí donde te encuentras, cierra tu vista y comienza a comunicarte con Dios. Padre y Dios que estás en los cielos, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos en esta hermosa y bella hora, Dios. Reconocemos que eres Dios grande, maravilloso, poderoso Dios. Oh Padre, que eres nuestro hacedor, nuestro creador, Señor, que eres nuestro Padre, papá. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Dios. Y te damos gracias, papá, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Oh Padre, porque tu fidelidad es grande, Señor. Gracias, Señor, en esta hora, Dios. Gracias, amado Rey, por salvar los aires con tu presencia, Dios. Gracias, Dios, por hablar a tu pueblo, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tomar posesión de mi vida, Señor. Oh Padre, que se esté hablando a su pueblo, Espíritu Santo de Dios. Que sean palabras de tu Santo Espíritu, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Dios de los cielos. Te glorificamos, Dios, te exaltamos en esta bella, en esta hermosa hora, Dios. Padre, porque tu palabra dice, Dios de los cielos, Señor. Oh Padre, que tú eres bueno, que tú eres maravilloso, Dios de los cielos. Te adoramos y te bendecimos. Te damos gloria, te damos honra, te damos exaltación, Señor. Oh Padre, porque la palabra dice que porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace producir y germinar y da semilla al que siembra y pan al que come. Dice que así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello que yo la envíe, dice Jehová, Dios de los ejércitos. Te damos gracias, Padre, Hijo, y te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Te voy a invitar en esta hora a la palabra del Señor. Vamos a estar leyendo segundo libro de Reyes, capítulo 5. Gloria al Señor. Segunda de Reyes, capítulo 5, vamos a leer el versículo 10. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando tengamos la palabra, aleluya, gloria a Dios, amén, gloria al Señor. Dice la palabra de Dios en segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 10. Dice la palabra: entonces Eliseo envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tú y tu carne se te restaurará y serás limpio. Amén. Gloria al Señor. Puede tomar asiento en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy queremos hablar algo especial, algo maravilloso, sobre la necesidad o sobre es necesario. Yo te digo en esta hora que es necesario que sea predicado este evangelio, aleluya. Dijo el Señor Jesucristo, es necesario que todas estas cosas que acontezcan, aleluya, acontezcan, porque esa es la voluntad del Señor. Tenemos necesidades a diario, necesidad de alimentarnos, necesidad de leer la palabra, necesidad de alimento físico. Tenemos que estar alimentándonos a diario, vitaminas, proteínas, gloria al Señor, fósforo, calcio, para estar, aleluya, fortalecido físicamente. Pero también es necesario alimentarnos de la palabra de Dios. Es necesario leer la palabra del Señor. La palabra dice que el que escucha la palabra de Dios
de Dios porque escuchamos palabra de Dios. ¿A dónde iremos sino a Cristo, que solo tiene palabra de vida para nosotros? Amén. Dice la palabra de Dios, bendito sea el nombre de Dios, que este varón, Naamán, vamos a hablar de Naamán, que tenía una necesidad. Este varón, dice la palabra de Dios, que era general del ejército del rey de Siria. Este era el general, aleluya, un general rico, un general que tenía dinero, un general que tenía renombre, un general, bendito sea el nombre del Señor, que era grande delante de su Señor, lo tenían en alta estima. Este general, aleluya, dice la palabra de Dios que Naamán, gloria al Señor, significa agradable. Él era agradable delante de los ojos del Señor. Así como usted que me está viendo en esta hora, déjame decirte que usted es agradable delante de los ojos de Jehová, Dios de los ejércitos. Gloria al Señor, tú eres agradable delante del Señor. Dice Salmo capítulo 14, versículo 2, que Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, a ver si había algún entendido que buscara de Dios. Y yo puedo creer que usted que está mirando esta transmisión, yo puedo creer que usted que está en este lugar, que usted es entendido, que sabe que es necesario buscar a Dios, que es necesario darle la gloria a Jehová, Dios de los ejércitos, porque Él es bueno y Él es maravilloso, aleluya. Dale la fuerte alabanza al Señor, porque es necesario. Buscaba en el diccionario la palabra necesario. Necesario dice que debe ocurrir, dice hacerse, existir o tenerse para la existencia, la actividad o el correcto estado o funcionamiento de alguien o de algo. Este varón Naamán tenía riquezas. Yo puedo ver muchas personas en este momento que tienen riqueza, tienen posesiones, tienen muchas cosas materiales, pero quizás no tienen ese temor, quizás no buscan a Dios. Pero dice la palabra que este varón Naamán era leproso. Yo sé que hay muchas personas en este momento que están pasando por situaciones difíciles, por situaciones de enfermedad, por situaciones de escasez. Pero déjame decirte que es necesario que tú pases por esa prueba para que tú sepas y entiendas que hay un Dios grande, un Dios poderoso que se llama Jehová de los ejércitos. Dice la palabra de Dios que este varón Naamán, bendito sea el nombre del Señor, tenía buenas posesiones. Este era un general. Yo puedo saber y puedo creer, imaginarme que este varón había recibido remuneraciones porque él había ganado batalla, había ganado guerra, bendito sea el nombre del Señor. Y este varón tenía comodidades, pero era leproso. Era leproso, dice la palabra de Dios. Y este varón, dice la palabra de Dios, que habían traído cautiva a una muchacha de la tierra de Israel. La habían traído, bendito sea el nombre del Señor, a Siria. Dice la palabra que era servidora de la mujer de Naamán. Esta mujer, aleluya, podía ver la lepra que tenía Naamán, porque los que están en nuestra casa saben cuál es la lepra que tenemos nosotros, saben cuál es la necesidad que tenemos nosotros. Pero aquella sierva era una sierva israelita, conocedora de la palabra, conocedora del poder de Dios. Yo puedo saber que esta sierva había visto orar a Elías en milagro, en prodigio, porque ella le dice a su señora, a su amada, a esta sierva, la esposa de Naamán, le dice: si mi señor rogase al profeta que está en Samaria. El profeta que estaba en Samaria era Eliseo, lleno de la unción, lleno del poder de Dios, aquel que sanaba, aquel que restauraba por el poder de Dios, guía del Espíritu Santo. Él era un profeta que le creía al Señor. Es necesario que usted le crea al Señor, que cuando usted declara una palabra, esa palabra se va a cumplir, aleluya. Era necesario que esta mujer cayera cautiva. Era necesario, esos son los planes del Señor. ¿Para qué? Para que ella fuese y le hablase a Naamán de aquel varón de Dios. Yo puedo saber y entender que cada uno de nosotros que estamos en este lugar, al lugar donde vayamos, es porque el Señor nos quiere utilizar. Usted tiene que ir a una palabra, usted tiene que dar testimonio de las cosas grandes, de las cosas maravillosas que hace el Señor en nuestra vida, día a día. Era necesario que esta mujer fuese cautiva.
y fuese a aquel lugar. Las cosas de Dios son buenas, son perfectas. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios que Naamán fue donde su señor, fue donde el rey Ben-Hadad, este rey de Siria, y le dijo: así y así ha dicho una sierva que es de la casa de Israel. Y este rey, como le tenía en gran estima, le dijo: yo enviaré cartas al rey de Israel, al rey Jorán, aquel rey que reinaba en Israel. Y dice la palabra de Dios que este varón Naamán tomó en sí 10 talentos de plata para llevarle, tomó 6,000, aleluya, piezas de oro, y tomó 10 pares de vestidos para llevarle al siervo de Dios. Dice que cuando él llega con la carta donde este varón, él llega con la carta donde el rey, dice la palabra de Dios que el rey, leyendo la carta, mirando las cartas, porque decían la palabra, que las cartas decían que cuando Naamán llegase donde el rey, era necesario, porque lo había contado, para que le curara. Pero esto era, ¿por qué? Porque este varón, este rey, había escuchado que en Samaria había un rey y que en Samaria había un profeta de Dios, y era necesario de que estas cartas llegasen al rey. ¿Por qué? Porque el rey son quien tenía la autoridad en ese momento. Bendito sea el nombre del Señor. Y que este varón, este rey, rasga sus vestidos. El rey rasgó los vestidos y dijo: ¿quién soy yo para que mate y para que dé vida? ¿Acaso soy yo Dios para que mande a este leproso y yo lo limpie? Él rasgó sus vestidos. Pero dice la palabra de Dios que estas palabras llegaron al varón de Dios, al profeta Eliseo. Este profeta Eliseo manda un mensajero. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra: venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Sabía Eliseo que él tenía el poder y tenía autoridad de declarar sanidad sobre aquel varón y iba a ser sano. Era necesario. Sé que es necesario en tu vida de que hayas pasado por momentos difíciles. Era necesario en mi vida de que yo pasara por momentos difíciles, de escasez, momentos de enfermedad, momentos de que me declararan una enfermedad terminal. Pero era necesario de que yo viniera a la casa de Dios, que viniera del profeta de Dios, para que dijera la palabra y para que yo fuera sano. Pero era necesario también creer. Muchas personas que en este tiempo le declaran la palabra, en el momento dicen amén, aleluya, pero después se van y ven la situación difícil y dicen: ¿cómo será? Vea, cuando el profeta de la palabra, usted créala, porque la palabra dice que tenemos la palabra profética más segura. Gloria a Dios. Dale una alabanza al rey. Dice la palabra de Dios que vino Naamán con sus caballos a la puerta de Eliseo. Eliseo quizás que estaba en su aposento, quizás estaba orando. Ya Eliseo había recibido revelación de Dios. Ya Eliseo sabía cuáles eran las instrucciones que Dios le había dado para que él le diese a este siervo, a este varón. Pero dice que este varón llegó a la puerta, pero Eliseo no salió. Eliseo envió a uno de sus criados y le dio la orden: ve y lávate 7 veces al Jordán y tu carne será limpia. Yo no sé cuál palabra te han dado, yo no sé qué profecía te han dado, pero déjame decirte que este varón se fue enojado. Muchas veces recibe una instrucción de parte del varón de Dios, que lo haga de esta forma o de esta forma, pero no lo quiere de esa forma. Tú lo quieres hacer de otra forma y así no es. Él dijo: yo pensaba, yo creía que él saldría, él levantaría su mano, él invocaría a su Dios, me tocaría y sería sano de mi lepra. Pero así no es, porque tus pensamientos no son mis pensamientos, dice el Señor. Porque así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Usted haga lo que diga el profeta, usted deje de
7 veces. 7 veces el número perfecto de Dios. 7 veces el año de la remisión. Dice la palabra de Dios que prestarás y no pedirás prestado. Este año séptimo, gloria a Dios, Dios te va a bendecir. Dios te va a devolver lo que el diablo te robó, lo que el diablo te quitó. No importa la situación, no importa lo que estés viendo, no importa, solo cree. Es necesario creer, mi hermano. Es necesario de que crea la palabra. Pero dice la palabra también que Naamán se fue enojado. Y aquí que decía, para mí saldrá él luego. Y estando en pie, aleluya, invocará el nombre de Jehová su Dios. Y él alzará su mano y me tocará el lugar y sanará mi lepra. Él pensaba que era de esta forma, pero de esa forma no era. Era la forma como Dios quería. Nosotros a veces queremos las cosas a nuestro modo. Déjame decirte, mi hermano, así no es. El Señor obra por caminos misteriosos. El Señor sabe cuál es el tiempo de tu respuesta. El Señor sabe, Él solo quiere que tú lo obedezcas. Es necesario obedecer. Dice la palabra que Él lo había enviado al río Jordán. Dice la palabra que Él se fue enojado y dijo: Abana y Farfar no son los ríos de Damasco, no son mejores que hay en Israel. Oye, no me meto yo en estos ríos y seré sano también. Él se fue enojado. Muchas personas me preguntan: pero usted, ¿por qué se va a congregar a Soledad? ¿Usted por qué va por allá tan lejos? No es donde yo quiera, es donde el Señor quiera. Gloria a Dios. Es donde el Señor te ponga el sentir de que ahí está la presencia, de que ahí se habla del poder y se ve manifiesto el poder de Dios. Iglesia, centros de avivamiento son de justicia. En este lugar hay sanidades. Soy testimonio de ello para la gloria de Dios. Y así el Señor lo quiso. Pero dice la palabra que sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandare alguna cosa, no lo harías. Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Hoy era necesario que él obedeciera la palabra. Y dice la palabra que se fue al río Jordán. Él se fue y se zambulló 7 veces. Yo no sé cuántas veces tú has caído al altar de oración. Yo no sé si has ido una sola vez, 2 veces, 3 veces, pero es necesario que día a día, los 7 días de la semana, tú te postres delante del Padre para que Él dé respuesta a tu vida, a tus oraciones. Es necesario, mi hermano. Es necesario. Bendito sea el nombre del Señor. Era necesario que sucediera esto. Yo veo un varón, gloria al Señor, esforzado y valiente. Este varón llamado Bartimeo el ciego. Dice la palabra de Dios que entonces vinieron de Jericó Jesucristo y una multitud y sus discípulos. Jesucristo andaba y anda con multitud, porque los que le seguimos en este momento somos multitud. Yo sé que a través de esta pandemia, a través de este encierro, muchas personas han buscado de Dios, unos apartados están volviendo a los pies de Cristo, porque saben que es el único, aleluya, que tiene la cura para todo mal. No hay otro, mi hermano. Es necesario de creer, es necesario oír. Dice la palabra que este varón Bartimeo escuchó, él oyó. Él estaba junto al camino mendigando. Él no estaba en el camino. Sé que hay muchas personas en este momento que no están en el camino. ¿Qué hacen fuera del camino mendigando amor? Porque no vienes al camino que se llama Jesucristo de Nazaret, que ahí lo tienes todo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, mi hermano. Es necesario entrar al camino, es necesario enderezar tus pasos. Usted que me está escuchando, mi hermano, es necesario que enderece los pasos, es necesario que usted entre al camino. Pero dice la palabra también que él comenzó a clamar, él comenzó a dar voces. Él había escuchado decir, gloria a Dios, que este varón, que Jesucristo de Nazaret, era de la ascendencia, aleluya, de David. Él le decía: Jesús, hijo de David. Él comenzó a levantar un clamor. Yo no sé cuántas veces has clamado en
vida, pero es necesario clamar. Es necesario que levantes un clamor. No importa la voz del enemigo que te diga cállate, no digas nada. No, usted no escuche la voz del enemigo. Usted sigue clamando. Amén. Sigue clamando hasta que vea respuesta. Dice la palabra de Dios. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Y si el Señor dijo que Él te va a responder, Él te responde. Él no es hijo para mentir. Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él te responde, mi amigo y hermano. Dice la palabra que mandaron a llamarle. ¿Qué hizo este varón en ese momento? Se levantó. Es hora de tiempo, es momento de que te levantes, mi hermano. Levántate de donde estás tirado a creerle al Señor. Levántate y ven a los pies de Cristo, que Él es el Dios que sana, mi hermano. No puede en tu vida, mi hermano. Tienes que venir a Jesús. Es necesario. Él vino a Jesús. Él tenía claro que era lo que quería. Dice la palabra de Dios que Él vino a Jesús. Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué diría Bartimeo? Yo estoy ciego. No. Él tenía claro que quería que le hiciera. Quiero que recobre mi vista. Usted tiene que tener claro qué es lo que usted quiere y que sea conforme a la voluntad de Dios. Él quería tener la vista para ver al más grande, para ver a Jesucristo de Nazaret. Pero era necesario, mi hermano. Es necesario que Bartimeo hubiese encontrado, que hubiese llegado esta enfermedad a su vida para que él buscara a Dios. Y también era necesario que le siguiera, porque dice que le seguía a Jesucristo en el camino. Es necesario seguir a Jesucristo en el camino. Mi amigo y hermano, usted que me está escuchando, sigue a Jesucristo, porque Él, aleluya, es quien nos da la salvación, nos da vida eterna. Yo no sé cuántos quieren ser salvos, pero tienen que buscar de Cristo, mi hermano. Es necesario, bendito sea el nombre del Señor. A veces es necesario que caigamos en tierra. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 9 que había un varón llamado Saulo de Tarso. La conversión de Saulo. Este varón perseguía a los cristianos. Este varón, aleluya, no quería nada con aquellos que pronunciaban el evangelio. Este varón los apresaba, los arrastraba. Dice que había venido al sumo sacerdote y había pedido cartas para ir, aleluya, a la sinagoga, a Damasco, para apresarlos y para traerlos a Jerusalén. Pero era necesario que Cristo se le apareciera el camino. Iba llegando a Damasco, estaba cerca de Damasco, cuando lo rodeó un resplandor de fuego, un resplandor de luz del cielo, y le dice, Saulo, Señor, el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Saulo estaba persiguiendo a Jesucristo. Jesucristo se le apareció. Dice que cuando lo rodeó aquel resplandor, él cayó en tierra, mi hermano. Yo no sé cuántas veces has caído en tierra, pero es necesario que caigas en tierra para que tengas una conversión. Dice la palabra, aleluya, que este varón cayó en tierra, que temblaba y que le decía, Señor, ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo, levántate, ve a Damasco, entra a la ciudad. Dice la palabra que aquellos varones que iban con él lo llevaron, lo entraron a Damasco. Allí había un profeta, allí había un discípulo de Dios que se llamaba Ananías. Aquel que le dijo, Señor, heme aquí. Es necesario que tú estés dispuesto, que le digas, Señor, heme aquí, envíame a mí, estoy dispuesto. Yo no sé cuántos están dispuestos a predicar la palabra, a predicar el evangelio, pero es necesario que se haga. Para eso le ha llamado el Señor, mi amigo y hermano. No le ha llamado para que esté escondido, para que esté, aleluya, ahí arrinconado. No, es necesario que usted se levante y usted crea y usted predique el evangelio de Dios. Dice la palabra que Ananías dijo, Señor, pero es que este varón, es que yo he escuchado de él y él le ha hecho muchos males a tu santo. Pero dice la palabra de Dios que Jesucristo le dijo, ve, porque instrumento este es. Ese era el instrumento. Jesucristo le dijo, es necesario. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel.
Después de que él perseguía a la iglesia, el Señor sabía que había algo poderoso en él, que lo iba a utilizar. Muchas veces quizás nosotros que estamos en este lugar hablamos de los cristianos evangélicos o de X religión y no sabemos cuál es el propósito de Dios. No sabemos que cuando señalamos a alguien, puede ser que está señalando a un profeta de Dios, a un hijo de Dios. Dice la palabra de Dios, porque yo le mostraré cuán necesario es padecer por mi nombre. Es necesario que tú padezcas por Cristo Jesús, pero que tú, aleluya, te esfuerces, que tú perseveres, porque aquel que persevera hasta el fin, este será salvo, mi hermano. En el mundo tendré aflicciones, pero confiad que Jesucristo ha vencido el mundo, mi hermano. Dice la palabra de Dios que es necesario nacer de nuevo. Dice la palabra de Dios que vino Jesucristo, aleluya. Jesucristo estaba, gloria al Señor, y vino un varón, un principal de los judíos, llamado Nicodemo. Dice la palabra que él vino y dijo: Señor, Rabí, sabemos que viene de parte de Dios. Sabemos que viene de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios contigo. ¿Qué le dijo el Señor? De cierto os digo, que si no nacieres de nuevo no podrás ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Yo te digo, mi amigo y hermano, en esta hora que es un nacimiento. El Señor le dijo: es necesario que nazca de agua y que nazca de espíritu, porque lo que es nacido del espíritu, espíritu es, y lo que es nacido de la carne, carne es. Es necesario que tú nazcas en el espíritu, que tú comiences a dejar los actos que hacía, que no le agradaban al Señor, y que comiences una nueva vida agradable al Señor. Esto es un nacimiento de nuevo. Segundo de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. No importa los pecados que usted haya cometido, no importa lo que usted haya hecho, mi hermano, el Señor le perdona. Pero es necesario que venga, es necesario que le crea, es necesario que usted tenga discernimiento espiritual. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Es necesario que usted sepa qué puede y qué debe hacer como hijo de Dios, sabiendo que tenemos una gran nube de testigos que nos están señalando día a día de lo que hacemos. ¿Por qué? Porque estamos en el Evangelio, y eso que es cristiano, y eso que va a la iglesia. Hay que dar buen testimonio, es necesario dar buen testimonio, mi hermano. Es necesario soltar aquellas cosas que no le agradan al Señor. Es necesario que te apartes, que te alejes, para que pueda haber respuesta de Dios, para que puedas ver obrar la mano de Dios a tu favor, para que puedas ver el milagro. A Naamán le fue necesario soltar el orgullo, y fue al río, aleluya, el río Jordán, y se lavó y recibió su milagro. Es necesario, mi hermano, es necesario, mi hermano, que usted crea y obedezca al Señor para que vea la respuesta de Dios. Gloria a Dios. Es necesario adorar a Dios. La palabra nos dice, nos registra en San Juan capítulo 4 versículo 24 que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adores. Yo no sé cuál es tu problema, cuál es tu situación. Yo no sé por dónde estás pasando en estos momentos, por necesidad, por enfermedad, pero es necesario que usted le adore. Es necesario que usted, no importando la situación, usted adore a Dios. Es necesario que usted alabe al Señor. Pablo y Silas adoraban, cantaban cánticos a Dios. Se abrieron las cadenas. Usted cante, usted alabe al Señor, no importando la situación, no importando lo que esté pasando en su vida. Usted va a ver respuesta de parte de Dios. Es necesario adorar al Señor. Es necesario, mi amigo y hermano, buscar a Jehová cuando ese
el día de buscar a Dios. A muchas personas yo les digo, el día de buscar a Dios es hoy. Hoy es el día que hizo el Señor. El mañana, mi amigo y hermano, es incierto. Hoy es el día que tienes que buscar a Dios. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio para perdonar. Él te perdona, mi hermano, pero es necesario que deje de hacer aquellas cosas que no le están agradando al Señor. Es necesario, mi hermano, que comience una nueva vida en Cristo Jesús. Es necesario, mi hermano. Es necesario que adores a Dios. Ahí en el lugar donde te encuentras, donde te estás, adora a Dios en esta hora. Adora a Dios en esta hora. Es momento de adorar al Señor. Es momento de adorar al Señor para que comiences a ver las cosas maravillosas que tiene Dios para tu vida. Adora al Dios vivo, mi hermano. Adora al Dios vivo, mi hermano. Es necesario. Hay un tiempo de adoración en este momento. Es tiempo de adorar al Señor. No importa ese problema, no importa, el Señor lo resuelve. No importa esa enfermedad que está en tu vida, no, el Señor la resuelve. Si usted le cree, la palabra dice en Marcos 9:23, y el que cree, al que cree, todo le es posible. Todo le es posible, mi hermano. Es necesario que adores. Es necesario que adores en medio de la enfermedad. Porque vemos la enfermedad más grande que Dios. Si sabemos que tenemos un Dios que sana, el Dios que se llevó toda enfermedad en la cruz del Calvario. Por su llaga fuimos curados, mi hermano. Siga creyendo y siga adorando al Dios vivo. Siga adorando al Dios que todo lo puede. Dice la palabra, que te relevéis a la Él es bueno, mi hermano. Él deja salir su sol y descender su lluvia sobre justos y injustos, sobre buenos y malos. Se canta la alabanza. Él está aquí. Yo puedo sentir la presencia de Dios. Yo puedo sentir el Espíritu Santo de Dios descendiendo sobre tu vida en esta hora. Hay cosas que son necesarias. Es necesario que aceptes a Jesucristo. Es necesario, mi hermano. Dice la palabra que los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, o le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Oh, gracias te damos, Dios, en esta hora. Gracias te damos, Espíritu Santo de Dios, porque eres bueno con nosotros. Gracias te damos, amado Dios. Te adoramos en esta hora, Dios, porque sabíamos que era necesario que enviaras a Jesucristo de Nazaret. Era necesario que Él fuese levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo no vino a llamar a justos, Él vino, aleluya, por pecadores al arrepentimiento. No importa, mi hermano, los pecados que tú hayas cometido. Es necesario que lo confieses y se aparte para que haya la misericordia de Dios. Dice que Él es bueno y justo para perdonar todos tus pecados, para limpiarte de toda maldad. Él te hace una nueva criatura, mi hermano. Él te hace nueva criatura, mi hermano. Es tiempo de adoración en esta hora. Adora al Señor y reconoce en este momento que le ha fallado. Reconoce en este momento que lo necesitas día a día. Dile: Señor, te necesito, Señor. Porque en ese momento donde estás pasando por esa prueba, donde te has arrodillado delante de la presencia de Dios, has reconocido que Él es el dueño de tu vida. Has dicho:
yo, Señor, no puedo más, Señor. Señor, estoy cansada, Señor. Pero es necesario que esto acontezca. Es necesario que te quedes sin empleo para que buscáramos más la presencia de Dios. Si el Señor cerró esa puerta es porque el Señor va a abrir una puerta más grande en tu vida. Solo adora a Dios en esta hora. Dale gracias a Dios. Dile: Señor, en esta hora te acepto como mi único, como mi verdadero Salvador, Señor. Reconozco que te he fallado. Reconozco que he pecado, Señor. Quizás con pensamientos, Señor, con palabras, con gestos que no son agradables delante de tus ojos. Pero hoy me arrepiento y entiendo que es necesario cambiar para ver tu gloria, para ver los milagros y las cosas grandes que usted tiene para mi vida, para que se abran los cielos a tu favor. Es necesario que adores a Dios. Padre, borra mi nombre del libro de la condenación, vamos, díselo, es necesario. Padre, escríbeme en el libro de la vida, Señor, y no me borres jamás, Señor. La palabra dice, San Juan capítulo 3, versículo 16, que porque de tal manera amó Dios al mundo. El Señor te amó, mi hermano, que entregó a su unigénito, para que todo aquel que en Él crea, es necesario creer, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Oh, te damos gracias en esta hora, Dios. Te damos gracias por esta palabra, Espíritu Santo de Dios. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque permitiste tantas cosas en nuestra vida, pero sabemos que era necesario. Sabemos que era necesario que ocurrieran todas estas cosas para que nosotros pudiésemos venir a tus pies, Señor. La gloria, la honra, la exaltación y la alabanza son para usted, Jehová Dios de los ejércitos. Vamos a dar una fuerte alabanza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios que se encuentra en este lugar. Muy buenas noches, mil bendiciones. Iglesia Centro de Avivamiento, Sol de Justicia, presencia del Espíritu Santo de Dios. Mil bendiciones.